Vamos a hacer el siguiente problema. Nos dice, un videoclub está especializado en películas de tres tipos: infantiles, oeste americano y terror. Se sabe que, apartado A, el 60% de las películas infantiles más el 50% de las del oeste representan el 30% del total de las películas. Apartado B, el 20% de las infantiles más el 60% de las del oeste más el 60% de las del terror representan la mitad del total de las películas. Y apartado C, hay 100 películas más del oeste que infantiles. Hay el número de películas de cada tipo. Bueno, como siempre suele ser habitual, lo primero que tenemos que identificar son las incógnitas. Y las incógnitas suele venir siempre o bien en la pregunta o bien en haya, lo que sea. Como me dice que hay el número de cada película, identifico, llamo X y Z el número de películas infantiles del oeste y de terror. Y ahora el problema es ir traduciendo estas condiciones. Si os das cuenta, tengo 1, 2, 3 condiciones y tengo 3 incógnitas. Así que el problema tiene buena pinta, ¿verdad? El problema es que aquí tenemos tantos por cien. Y aquí los tantos por cien es la cosa más liada para mucha gente. Bueno, empezamos. Si os das cuenta, la primera me dice el 60% de las películas infantiles. Las películas infantiles son X. Luego esto lo puedo ir traduciendo diciendo como que es el 60% de X más el 50% de las del oeste. El oeste es Y. Representan, quiere decir que es igual el 30% del total. Y aquí el problema es cuál es el total. Si yo tengo X películas, Y películas y Z películas de cada tipo, el total será la suma de ellas. Luego, si os das cuenta, el total es X más Y más Z. Y eso es una de las cosas que hay que tener cuidado con ello. Si yo escribo esto, me dice que el 60% de X más el 50% de Y es igual al 30% de X más Y más Z. Si os das cuenta, esto es traducción literal de esta frase. El problema es que tengo tantos por cien y tantos por cien, yo no puedo, esto no es una ecuación como tal, debo de calcular. ¿Cómo se calcula el 60% de un número? Bueno, si os acordáis, vimos un tema entero dedicado a tantos por cien. Para calcular el 60% lo que debo hacer es simplemente multiplicar por el tanto por cien, escrito como número decimal. Luego el 60% de X es 0,60 por X, más el 50% de X es la mitad o 0,50. Voy a usar decimales en lugar de fracciones, ya que me van a salir decimales por todas partes. Y esto será igual al 30%, y el 30% es 0,30 por de este número. Así que debo poner aquí X más Y más Z. Y esta es mi primera ecuación. Si la copiamos aquí para que nos vaya quedando bonito el sistema, me va a quedar 0,60X más 0,50Y igual a 0,30 por X más Y más Z. Y esa es la primera ecuación. Tenemos la segunda condición. La segunda condición, una vez que hemos visto la primera, la segunda es idéntica. Me dice el 20% de las películas infantiles. ¿Las infantiles cuáles son? Las infantiles son X. Luego esto es el 20% de X más el 60% de las del oeste. Es las mismas que antes. Si os dais cuenta, del 60% las del oeste es Y, el oeste es Y, más el 60% de las del terror. El 60% del terror es Z. Representan, quiere decir que es igual, la mitad es dividido entre 2, el total de las películas. Y el total vuelve a ser esto. Luego, si os dais cuenta, este de la mitad del total de las películas es un medio de X más Y más Z, o si queréis escribirlo como X más Y más Z entre 2, es lo mismo. Esto y esto, lo mismo. Recordad que dividir entre 2 y multiplicar por un medio es lo mismo. Aquí no necesito poner los paréntesis, ya que la raya de la fracción me indica los paréntesis, y aquí es obligatorio poner los paréntesis ya que estoy multiplicando. Si no pusiera aquí los paréntesis, el un medio solo multiplicaría al X y no a todo. Y escribimos esto ya lo voy a escribir directamente, ya que el 20% de X es 0,20 por X más el 60% de Y es 0,60 por Y más el 60% de la de terror es 0,60 por Z, y esto es igual a X más Y más Z entre 2. O 0,50 por esto. Esto también, como esto es 0,50, voy a escribir 0,50 por esto.
Y la última ecuación, la última condición es la más sencilla. Dice, hay 100 películas más del oeste que de infantiles. Lo que quiere decir que el número de películas del oeste, que es I, es igual a las infantiles más 100. Ten cuidado con esta ecuación, es muy habitual escribir al revés. Me están diciendo que las películas del oeste hay 100 más, lo que quiere decir que el número de películas del oeste, Y, tiene que ser mayor que X. Veis que aquí Y es 100 más X, es mayor. Si hubiera escrito X igual a 100 más Y, sería lo contrario. Y ya tenemos nuestro sistema 3×3. Como veis, este problema es complicado para instituto por culpa de las traducciones de los tantos por 100 y por culpa de este del total. Este del total de películas genera mucho lío al principio. Una vez que tengo esto ya me puedo olvidar de mi problema y ahora tengo que resolver este sistema. Bueno, lo primero que observo es que tengo muchos decimales y a mí no me gustan tantos decimales, así que voy a multiplicar estas dos primeras ecuaciones por 10. Si yo multiplico por 10 a la derecha y a la izquierda es lo mismo que mover la coma un puesto hacia la derecha y de esa forma desaparecen los decimales. Y este, en lugar de escribirlo así, lo voy a escribir como 0,5 por x más y más z, ya que un medio es 0,5, y de esa forma al multiplicar por 10 ya me va a quedar 5. Bueno, la verdad es que a veces, como vas por la inercia de pensar con decimales, lo he transformado. Si multiplicas aquí por 10, 10 entre 2 es 5, así que tampoco es muy complicado hacerlo de otra forma. Multiplicamos entonces por 10, la primera y la segunda. Entonces quedará 6x más 5y igual a 3 por x más y más z. La segunda será 2x más 6y más 6z igual a 5 por x más y más z. Y la tercera no tengo que cambiar nada, es y igual a x más 100. Sigo, voy a simplificar un poco. Aquí lo que voy a hacer es voy a quitar paréntesis y voy a pasar todas las letras al mismo lado y de esa forma se va a simplificar todo bastante. Por no escribir tanto, voy a quitar paréntesis aquí y daros cuenta, esto va a ser 3x más 3y más 3z. Entonces yo puedo ver que esta ecuación, a ver, tengo una hoja en blanco por aquí, aquí está. Yo puedo ponerle aquí esto y esta ecuación se ha transformado en esta. Entonces ya no leáis la parte del medio. Si esto es igual a esto y esto es igual a esto, quiere decir que esto es igual a esto. Y aquí hacemos lo mismo, esto será 5x más 5y más 5z, simplemente estoy quitando paréntesis aquí y por tanto me queda que esto es igual a esto. Y ahora voy a pasar todo esto al otro lado y voy operando. Si os dais cuenta, a ver, para que se vea voy a escribirlo aquí, si no, me salgo la cámara. Paso este 3x al otro lado, es 6x menos 3x son 3x. Más, tengo 5y menos 3y, 2y. Y menos 3z igual a 0. He pasado este 3z al otro lado. Tengo aquí 2x y 5x pasa restando. 2 menos 5 son menos 3x. Tengo 6 menos 5 es más y. Y tengo 5, o sea, 6 menos 5 es más z igual a 0. Y aquí tengo y igual a x más y. Igual a x más 100, perdón. Ahora debo resolver esto. ¿Cómo resuelvo esto? Aquí, bueno, daros cuenta, podéis intentar a voleo este y este. Si sumo estas dos, veis, si intento aplicar reducción aquí desaparece este, pero no desaparece este. Entonces podría empezar a darle vueltas a ver cómo hacer esto. Si no veis qué hacer, y todavía no estamos en bachillerato, estamos en la ESO, sustitución. Voy a sustituir esta y aquí y aquí y ya me queda un sistema 2×2, que es fácil de resolver. Entonces vamos haciéndolo. Si estamos en primero de bachillerato, en cambio, podemos usar Gauss. Pasaría esto al otro lado, lo escribo de forma matricial y lo resuelvo matricialmente. Pero como veis, no va a ser necesario. Aquí sustituimos donde pone y, pongo x más 100, luego me quedará la primera 3x más 2 por este y, lo sustituyo por x más 100 menos 3z igual a 0. Y el otro me queda es menos 3x más x más 100 más z igual a 0. Daros cuenta que he puesto aquí y ahí he sustituido simplemente x por y, perdón, y por x más 100 y ahora ya tengo este sistema 2×2 que sabemos resolverlo. Quitamos paréntesis y demás, si os dais cuenta me va a quedar que es, voy operando.
Aquí me queda 2x más 3x, 5x. Me queda menos 3z y daros cuenta, aquí me queda 2 por 100, 200, al pasarlo al otro lado me queda menos 200. Aquí queda 3, menos 3 más x son menos 2x más z igual, este 100 pasa al otro lado como menos 100. 2 por 2, resolverlo como queráis. Como tengo aquí z, voy a usar sustitución. Despejo la z, me queda que es 2x menos 100. Y si sustituyo en la otra ecuación, ¿qué me va a quedar? Debo poner aquí donde pone z, debo poner esto. Se me está alargando mucho el vídeo, así que sustituyo directamente. Será 5x menos, será menos 3 por 2 son menos 6x, menos por menos son más 300, igual a menos 200. Aquí queda menos x, este queda menos 500, luego queda x igual a 500. Una vez que tengo x igual a 500, vengo aquí, 2 por 500 son 1000, menos 100, que son 900. Y una vez que tengo esto, vengo aquí, sustituyo aquí por z, x, perdón, son 600, ¿verdad? Luego, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es que el número, hay 500 películas de infantiles, perdón, y son 600 del oeste y hay 900 de terror. Había que comprobar la solución. El vídeo se está alargando, así que lo paro aquí. Nada más que para el vídeo lo voy a comprobar. Comprobar a ver si está bien.